Hola Mariano, hola, ¿cómo anda todo el grupo de marketing? Hoy nos vemos a la distancia, ya arreglamos todos los temas domésticos, tratamos de que el perro no ladre, tratamos de que más o menos haya una luz coherente y podamos hacer en alguna forma una charlita sobre algunos temas que nos convocan, como por ejemplo para el Día del Marketing. Un Día del Marketing muy particular, ¿no? O sea, claramente en cuarentena, en default, divertidísimos, en un país raro. Pero bueno, como siempre de toda crisis hay oportunidades y vamos a tratar de encontrar el lado positivo, porque si no, no vale la pena todo esto. La verdad, Mariano tiró un par de frases muy interesantes y yo elegí una que es entre la intuición y la experiencia. Y le puse como subtítulo entre el coronavirus y el default. ¿Sí? Para que en alguna forma nos pongamos un poquito en contexto. Porque la verdad, hablar del marketing de una manera, ¿cómo podemos decir? Así, ilusoria, de un marketing que hablábamos hace un año, 2 años, 5 años para atrás, hoy no podemos hablar de ese mismo marketing. Tratemos de entender la crisis de la manera que está y afrontarla de la manera más inteligente posible. O sea, lo que sentimos, o por lo menos lo que siento yo, claramente es un cambio de paradigma. Vamos a un marketing de guerra. O sea, esto decían que era parecido a una tercera guerra mundial. Bueno, estamos en un marketing de guerra. Y en las guerras sobreviven los más fuertes. O los más audaces. Pero sobre todo sobreviven aquellos que tienen algo por lo cual luchar. Sea algo o alguien por lo cual luchar. Entonces, si no tenemos claro por qué estamos luchando, la verdad va a ser muy difícil sobrevivir. Y como dice el viejo dicho, no hay viento que le venga bien si uno no sabe por qué destino va. ¿Eso alcanza? La verdad es un tema también, porque bueno, sabemos el destino, pero también la estrategia, la táctica y la anticipación van a jugar un lugar increíblemente importante. O sea, en otro momento teníamos más tiempo para pensar, meditar, lanzar el producto, equivocarnos, no equivocarnos, trabajarlo, encontrar todas las herramientas. Hoy la anticipación le va a ganar a todo esto. O sea, no vamos a poder tener todos los escenarios acotados y bastante medidos, porque el típico caso de marketing no se va a poder dar en estos años. ¿Y el marketing entonces qué rol juega en este espacio tan particular donde pareciera que hay que ir con intuición y muy apurado? Bueno, es como tratar de pensar que en una guerra no juega ningún papel la estrategia y solamente tenemos que salir a avanzar a lo loco y no tiene lógica. Debe hacer una estrategia y acciones tácticas, pero sobre todo anticiparse lo que va a pasar. O sea, anticiparse lo que va a pasar es tratar de plantear un escenario, ¿sí? Sin tener claro cuál va a ser ese escenario, pero preferible tener un escenario más o menos tanteado, aunque esté un poco equivocado, a no tener ninguno. ¿Qué es lo más difícil? Y lo más difícil es que trabajamos con armas obsoletas y técnicas anteriores, porque si decimos que va a venir una nueva de experiencia, un nuevo mundo, en alguna medida nuevas cuestiones que no solamente tienen que ver con la tecnología que venimos manejando, sino con que los comportamientos de los consumidores van a variar antes o después de la pandemia, dure o no dure más, tenga que ver con que rebrote o que no rebrote. Ciertas cosas no es que se vinieron para quedarse, no sabemos qué efecto finalmente van a tener. Entonces, las elementos que trabajamos siempre son, bueno, teníamos Big Data, teníamos investigación de mercado, hacíamos un tracking anual, semestral, podíamos seguir el producto. Bueno, la verdad, todas esas herramientas, por lo menos en este momento, guardémoslas porque quedan obsoletas. O sea, no tenemos ningún ese tipo de seguridad, es decir, medir algo hoy con respecto a lo que pasaba el año pasado sirve solamente para saber si perdemos o ganamos plata, pero la verdad no sirve para entender cómo va a seguir el mercado. O sea, tenemos que reinventarnos en serio. Los procesos productivos, las compañías, los productos físicos e intangibles. Y sobre todo entender ya no al consumidor, sino también a la sociedad. O sea, creo que cambió un paradigma que es, nosotros teníamos que entender a nuestro target. Y nuestro target parecía que estaba separado del mundo y separado de la sociedad. Hoy la sociedad se mueve de otra manera, está mucho más contextualizada. Y todo ese cambio, a mi entender, hace que no valga solamente ver el consumidor como un ente al cual se le va a llevar un producto que satisface meramente una necesidad, sino un poco la realidad en la cual está inmersa el conjunto y cómo viene cambiando la sociedad y cuáles son sus expectativas. ¿Cuáles son las prioridades en una economía colapsada?
¿sí? En una economía que resurge. Los burócratas del marketing están en su peor momento. O sea, aquellos que conocemos, que vivimos toda la vida en el marketing, sabemos que hay mucha gente que se apoltrona en su escritorio, hace las cosas que debe hacer, pero le cuesta mucho arriesgar, le cuesta mucho innovar, le cuesta mucho cambiar. Ya venía difícil el tema con la tecnología, ya venía difícil el tema con la digitalización, con el tema de los datos, con el tema de internet, con el tema de redes sociales. Bueno, ahora se aceleró. Pusimos un turbo en 2 meses que esto se aceleró. Y se aceleró y bajaron en alguna medida el poder adquisitivo de la población. Tenemos un universo económico que no sabemos cómo es realmente hoy. Porque tenemos mucha gente que hasta hace 3 meses cobraba un sueldo o tenía un negocio y en este momento no cobra ningún sueldo ni tiene ningún negocio. Y no sabemos cuándo va a volver a tenerlo. Con lo cual va a ser un tema a estudiar. O sea, esto es un momento para ser más audaces, para ser más rápidos y creer menos en seguridades. La industria digital en el fondo está muy acostumbrada porque dicen que van al futuro sin saber muy claro cuál es el futuro y tratan de inventarlo, porque no se puede hacer como las industrias del masivo que en alguna medida están buscando cuáles son el insight del futuro consumidor para lograr que el producto pase tal cosa. No hay tiempo. La verdad hay que darle propuestas a los consumidores y hacer crecer ese mercado. O sea, en esto hay que tener mucha experiencia y mucho instinto. O sea, no va a alcanzar solamente con las herramientas. Habrá muchos que tendrán la oportunidad de su vida, ¿sí? Porque en estos momentos, aquellos que en el fondo eran más audaces o en alguna medida eran más disruptivos, probablemente en mercados más tranquilos las cosas se podían manejar de una manera muchísimo más cómoda desde un escritorio con las variables controladas y con paradigmas que no se movían, ¿sí? Hoy va a ser necesario administrar recursos y va a ser necesario, la verdad, las compañías enormes tal vez estén en peores problemas que las compañías chicas, porque aunque parezca increíble, van a tener menor financiamiento las compañías chicas, pero a las compañías enormes les cuesta mucho reconvertirse y empezar a pensar en un nuevo paradigma porque están montadas sobre un negocio que es muy difícil de dar vuelta. Entonces, tal vez las gacelas, los tigres y en alguna medida hasta los zorros tengan más lugar que los elefantes y que los rinocerontes, porque les cuesta mucho más moverse. Aunque son poderosos, les cuesta mucho más moverse. O sea, el poderío hoy está en la agilidad para atacar y en la agilidad para defenderse. A nosotros nos deslumbró el crecimiento de Amazon, de Apple, de Facebook o de Mercado Libre, que no estaban en la lista hace 10 años de las compañías más importantes del mundo. Y si uno mira cómo crecen las barritas año tras año, es vertiginoso. Ahora, en el medio de todo esto, ¿en dónde queda Despegar o dónde quedan las compañías de hoteles o todo lo que se había desarrollado digitalmente sobre el tema de gastronomía o lo que fuere? Cambiamos el paradigma, absolutamente. Y la verdad no sabemos cuál va a ser el próximo paradigma. ¿Cómo va a ser la parte social de nosotros? ¿Siempre por Zoom? ¿No nos vamos a encontrar en ninguna parte? ¿Nos vamos a encontrar de qué manera? ¿O esto solamente va a ser que cambiemos de saludarnos con el codo? Pareciera que no. Y tal vez no se sepa lo peor, que es, no sabemos si en el fondo va a ser en un momento una gran revancha, como pasó después de la Segunda Guerra Mundial, o fue al revés, en alguna medida, como pasó en otros casos, que fue algo que fue dilatándose en el tiempo y poco a poco se fue reconvirtiendo. Bueno, veremos y hay que estar muy atentos porque los dos escenarios son posibles. En este momento van a crecer los gurúes con verdades y mentiras, con aciertos y errores. Pero si las últimas elecciones, con tener todo bastante acotado, no se encontró la fórmula mágica para prevenir que en alguna medida cuál podría ser el nuevo gobierno, cómo puede ser la nueva composición de diputados y de senadores, vamos a tener que tratar de buscar otras herramientas. No quiero decir que la investigación del mercado no sirva para todo esto, sirve y mucho, pero no va a alcanzar solamente con eso. Vamos a necesitar un poquito más de intuición, de conocimiento del mercado, de predicción del consumidor, que va más allá de solamente de medir algunas variables y aplicarlas para entender el resultado del producto. ¿Cómo vamos a hacer para determinar el futuro que se disparó de las manos? Se van a vender libros, se van a escribir artículos, pero pronto van a quedar en ridículo. Son las típicas cuestiones que leemos de hace 15 o 20 años, que el 90% de lo que leímos hace mucho tiempo
resultó ser que no se cumplió, que las expectativas se dieron de otra manera y que solo algunos acertaron algunas variables. Es muy difícil encontrar el camino con semejante nivel de imprevisibilidad. O sea, claramente estamos en un momento donde vaticinar cosas puede sonar muy divertido para la tapa del diario, pero realmente para tomar decisiones no está tan fácil. Yo quiero citar un ejemplo que es el tiempo en el que se tardaba generalmente en desarrollar un auto en Estados Unidos, era de 4 o 5 años hasta el momento que el auto salía de la línea de producción. En la Segunda Guerra Mundial, en pocos meses, hubo que desarrollar el Jeep. Y esto fue un pedido del ejército de Estados Unidos, tener un vehículo liviano con las características que tenía el Jeep, 4x4, autotransportable, todo eso. Y se desarrolló en 3 meses. La verdad, se desarrolló sin pensar en otra cosa que cumplir ese sueño, que era tener un vehículo capaz de luchar tras las fronteras de manera rápida. Bueno, ese vehículo que nació en 3 meses fundó una categoría de autos que serían los SUV, que hoy manejan la porción más importante del mercado. Sus nietos, digamos las camionetas, los jeeps, en alguna medida todo eso que deviene de la antigua 4x4 es la herencia clara del nacimiento del Jeep, que nació básicamente por un pedido militar y con un concepto de absoluta funcionalidad. Con lo cual tendríamos que trabajar tal vez en conceptos que en 3 o 4 meses ya sirvan para estar en el mercado. Porque después, si pensamos en años, tal vez no se pueda. Tenemos que pensar en meses, en días. La famosa frase, la crisis es una oportunidad, en este momento tiene especial vigencia. El talento, el conocimiento, la tecnología y el marketing creativo van a ser las mejores herramientas de los triunfadores. Los burócratas, los miedosos, los atados al pasado y a dogmas, a mi entender, serán los próximos dinosaurios. Hoy, como nos pasaba desde hace mucho tiempo, la receta no está escrita. O sea, tuvimos 50 años de recetas escritas, más o menos desde que salió la televisión hasta que vino Internet. Teníamos una receta más o menos escrita que íbamos mejorando año tras año. Internet empezó a cambiarnos todo y esto creo que fue un turbo que aceleró una velocidad increíble donde, por ejemplo, no nos imaginábamos que gente que en su vida había hecho una call conference a los 60 o 70 años se ponga a hacer una call conference porque no le queda otro remedio y tiene que seguir con sus negocios. Y se tuvo que digitalizar en 48 horas. A lo mejor el nieto lo ayudó o lo que fuere, pero no importa. El formato ya cambió. Esas personas ya no vuelven atrás. En alguna medida no quiere decir que no quieran tener reuniones mano a mano, pero sí avanzaron lo que no hubieran avanzado nunca si no hubiera sido absolutamente necesario. Y al fin, un duro momento separa a los visionarios de los todoterrenos de la comodidad de los escritorios. O sea, tenemos que tratar de ser visionarios, pero a corto plazo, sin perder de vista ese largo plazo, y tenemos que ser todoterreno. Ya no podemos trabajar solo en una sola variable, porque las variables están todas en movimiento. Entonces vamos a tener que trabajar en todas juntas. Yo siento que si trabajamos en una sola y creemos que esa es la variable de éxito, probablemente no tengamos éxito. Desde el punto de vista de la humanidad, estamos en el momento más triste. O sea, encerrados, con miedo a morirnos, sin un horizonte muy cierto de cuándo va a cambiar todo esto. Es difícil, es angustiante, es la vida en carne viva. Pero ya pasó muchas veces. O sea, pasamos guerras, pasamos enfrentamientos, pasamos pestes, y la humanidad siempre siguió creciendo. No sabemos el destino individual de cada uno. Entonces pensemos que vamos a sobrevivir, que va a ser la mejor manera de lograrlo. Seamos optimistas, finalmente el ser humano encontró siempre la manera de adaptarse y seguir creciendo. Hoy somos, la verdad, una cantidad de gente en el mundo impensable hace 40 años atrás. Bueno, el nuevo marketing está dirigido a ese objetivo, a tratar en alguna medida de satisfacer necesidades que ni siquiera conocemos y en alguna forma mercados que cambiaron radicalmente. Ni contar con todo el mercado oriental, que en el fondo hoy es el principal motor de la economía de la mayoría de los países. Esto no es una verdad absoluta y lo pretende ser. Es mi visión personal, básicamente de cierta experiencia en unos cuantos años de marketing, de publicidad y de comunicación, y tratando de visualizar un futuro de la manera más optimista posible. O sea,
Yo siempre veo el vaso medio lleno. Ahora, hay que trabajar para que algunos rápidamente empiecen el vaso lleno a tope, lo más rápido posible, y no se puede quedar uno inmóvil en medio del desastre, porque la verdad no sirve la inmovilidad. La inmovilidad en el fondo nos paraliza, nos deja en el mismo lugar, y quedarnos en casa está bien como frase, está bien como eslogan, pero mentalmente no podemos quedarnos en nuestra casa. Mentalmente tenemos que estar en el futuro y tenemos que trabajar ya para él. Así que bueno, les deseo lo mejor en este día, que realmente, aunque estén en cuarentenados, que estén junto a su familia, que se lleven un poquito bien o un poquito mal, no importa, estamos vivos y estamos para salir adelante. Así que creo que tenemos todo por delante. Se nos viene una crisis económica importante, todavía eso está tapadito por el coronavirus, pero bueno, ya tuvimos tantas, una más la vamos a sortear entre todos. Bueno, muchas gracias por la oportunidad y un gran abrazo.